Ok, bueno, les decía, acabamos de iniciar, pero se nos había cortado esta situación. Les comentaba yo, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema bastante interesante, me parece a mí, en estos eh, momentos que estamos viviendo como sociedad, como cristianos. Creo que es un buen tiempo para que nos preguntemos nosotros cuál es nuestra convicción. ¿Alguna vez te lo has preguntado tú? ¿Qué es una convicción? Vámonos por partes. ¿Qué es una convicción? Bueno, pues una convicción es cuando tú tienes en mente algo firme y fijo. Es decir, cuando tú tienes un plan, cuando tú tienes una visión que no cambias fácilmente. Porque estás plenamente convencido de que eso es lo correcto. Por ejemplo, que tú tienes valores que tú sigues por convicción, que tú tienes metas, que tú tienes planes a futuro y que tú los estás haciendo porque tienes convicción en ellos, que tú tienes creencias, que tú tienes una manera de pensar, de ser, de actuar, siguiendo tu forma de pensar lo que tú realmente crees que es real y eso es tu convicción, ¿ok? Voy a ponerte un ejemplo para ver si tú sabes, soy mamá. Eh, y bueno, ahorita con Lili estamos con aquello de vamos a hacer la tarea, ¿no? Y entonces, bueno, pues con Lili, para hacer la tarea, ahorita estamos con esto de los trazos, de hacer bolitas, de hacer rayitas y bla, bla, bla. Si yo le digo a ella, ¿sabes qué? Siéntate y me vas a hacer 10 veces circulitos. Ella puede que empiece uno muy contenta, dos más o menos, al tercero ya se acomodó así, al cuarto ya está papaloteando y al quinto me dice, ay, yo me aburrí, ¿por qué lo tengo que hacer? Es decir, ella lo hace porque tiene una obligación. Cuando tú y yo tenemos una obligación, es necesario que seamos supervisados. Es nuestra naturaleza, es la realidad. Es por ello que en un trabajo generalmente necesitamos quien nos esté supervisando, porque hay una obligación que cumplir y es fácil que nos distraigamos o que pensemos en hacer otras cosas o que nos aburramos y ya no lo queramos hacer. Bien, ella tiene ahí una obligación y la hace, y para que la haga y la haga bien, tiene que estar supervisada. Pero resulta que ahora el día del niño, sus abuelos le regalaron un pizarroncito mágico. eh, es así un rectangulito negrito y entonces parece un iPad, ¿no? Entonces ella está feliz porque tiene su iPad y tú ahí, ella la ves haciendo círculos, triángulos, rayitas, palitos, bla, 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 sin que nadie le diga. Y se puede quedar ahí horas. ¿Por qué? Porque ella encontró algo que le gusta, es algo que ella hace por deseo y por voluntad propia. Es una nueva forma de expresarse, se divierte y se siente una persona grande porque tiene un iPad, obviamente, ¿no? Pero es algo que le gusta a diferencia de la tarea que hace por obligación, pero una convicción no es ninguna de las anteriores. Una convicción es cuando tú y yo hacemos las cosas porque estamos plenamente convencidos de que eso es lo correcto. Por ejemplo, a mis hijos, principalmente Lili, bueno, el pequeño aún está muy pequeño, siempre le hemos enseñado que la familia se ama, se cuida, se respeta y se obedece. ¿Ok? Esos cuatro puntos están muy marcados para ella. Entonces, si tú a ella le haces algo que ella sienta que tú le estás faltando al respeto, algo así, ella te dice, stop, eso no se hace porque la familia se respeta. Su tío le hace a veces como muchas bromillas jugando y bla, bla, bla. Y de repente ella se molesta y le dice, no, Wally. O por ejemplo, Wally le dice a mi hijo frijolito. Le dice, no, Wally, no le digas frijolito porque la familia se ama, se cuida, se respeta y se obedece. Es algo que ella tiene en convicción, ¿me entiendes? Si ella se porta mal, si empieza a hacer berrinche o si ella quiere ser grosera, tú le dices a ella, stop. A ver, ¿la familia qué? Y ya ella te lo repite, se ama, se cuida, se respeta y se obedece. En ella hay una convicción, es algo que ella hace porque lo cree firmemente. Bueno, pues desde ahí vamos a partir. ¿Cuál es nuestra convicción? Dios, ¿qué es para nosotros? ¿Es nuestra obligación? ¿Es nuestro gusto? ¿O es nuestra... ¿Por qué te pregunto esto? Vámonos al libro de Éxodo, por favor. Vente en tu teléfono, a tu Biblia física, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 20. En lo que lo encuentras, les voy a decir que estoy haciendo este devocional.
como que con toda la adrenalina del mundo porque mis dos hijos están despiertos, los tengo aquí al ladito y estoy así que no vayan a hacer ruido, que no vayan a hacer ruido. Bien, Éxodo 20. ¿Por qué vamos a hablar en este momento de Éxodo? Vamos a hablar del pueblo de Israel. Y vamos a ver para ellos qué era lo que tenían. Si tenían una convicción o era ya una costumbre la relación con Dios. Éxodo 20, 18, 19 dice así. Todo el pueblo, perdón, te voy a poner en contexto. Aquí ya salieron ellos de Egipto. Moisés ya les liberó, guiado por el Señor. Ya vieron las plagas, ya se abrió el mar, ya fueron liberados. Ya ellos están ya en el desierto rumbo a la tierra prometida. Y entonces ellos ya han mirado que el Señor viene y que habla con Moisés. Y ellos ya le dijeron, bueno, ¿y por qué siempre habla contigo? O sea, ¿por qué no habla con nosotros? Y entonces el Señor dice, ok, ahí les voy. Dice, ahora sí, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Te das cuenta? Viene Dios mismo, la presencia completa de Dios, y ellos dicen, híjole, no, ¿sabes qué? Esto está muy, muy intenso. Mejor tú platica con Dios, vienes, nos dices y nosotros lo hacemos. Pero que Dios no, Dios y nosotros no. Ellos no querían una relación íntima con el Señor. O sea, si ellos están viendo que Moisés va a la presencia del Señor y regresa y vuelve a ir y regresa, significa que no se van a morir. Y ellos habían escuchado de un Dios de misericordia y un Dios que los iba a liberar. ¿Cómo venían hoy a creer que Dios los iba a liberar de toda esa situación en Egipto y hoy se iba a presentar para que se murieran? ¿Sale? Entonces, no entienden ellos y ponen en medio de Dios y ellos, ¡pum!, a Moisés. Está Dios, está el pueblo de Israel y dicen, no, necesitamos un intermediario. Y ponen a Moisés. ¿Y aquí quién tiene la relación con Dios? Moisés. Y el pueblo de Israel solamente escucha. ¿Te das cuenta? Hoy que estamos en este periodo de cuarentena, nos podemos poner a analizar y decir, ¿cómo está nuestra relación con Dios, hermano? Quiero que empieces a pensar en esto. O hemos sido tal vez como el pueblo de Israel, que hemos puesto intermediarios, que el pastor estudie, que los hermanos mediten en la palabra y que entonces vengan y que nos compartan, pero nosotros no nos metemos a la intimidad con Dios. Que los de la alabanza oren, que los de la alabanza se preparen, que ellos ministren y que vengan y que me traigan, pero yo no ministro a mi familia, yo no tengo tiempos de devoción y de alabanza para el Señor. Así estaba el pueblo de Israel, ¿sabes? Bueno, pues ya, total que Moisés era el que iba, hablaba con el Señor, venía y hablaba con el pueblo y el pueblo le decía, ay, pero es que tenemos hambre y como Dios nos sacó de allá para venir a morir de hambre. Y entonces el Señor derramaba el maná. Ay, pero es que nosotros tenemos sed y vamos a morir de sed. Y de las piedras brotaba el agua. Ay, pero como solo maná si queremos carne. Llegaban las codornices. O sea, el Señor suplió siempre todas sus necesidades y se mostró con ellos a todo tiempo y a todo momento. Pero ellos no tenían relación con Dios, acuérdate de esto, tenían relación con Moisés y que Moisés lo hiciera con Dios. ¿Qué consecuencias trajo esto? Vámonos a Éxodo 32. Éxodo 32, versículo 1. Para esto está la presencia del Señor en el Sinaí. Moisés sube con el Señor, está ya 40 días. Es el tiempo en el que el Señor le da las tablas de la ley, lo que muchos conocemos como los 10 mandamientos. Y bueno, pues él está allá y no ha bajado, no nada, y la gente no sabe qué onda con Moisés. Y entonces dicen en el versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hazme el favor. No duraron la cuarentena. No, hablando de algo que está tan de moda, ¿va? No duraron la cuarentena cuando ya estaban pidiendo a otro Dios. ¿Por qué?
porque su Dios, Moisés, no estaba. Ellos querían mirar, ellos querían palpar, y como Moisés no está, obviamente en ellos hay intriga y hay incertidumbre porque no hay una relación genuina con Dios. Como Moisés no está, ellos dicen, no, pues es que esto ya fue. ¿Sabes qué? Haznos dioses de oro. O sea, ellos están adoptando las costumbres que dejaron en Egipto. Ujú. Y entonces Aarón agarra y dice, bueno, pues ya, ok, ¿no? Y hacen con todo el oro que traían de Egipto, hacen un becerro de oro y lo adoran y hacen fiestas y hacen todo lo que no tenían que hacer. ¿Por qué? Porque no estaba Moisés. Habla de algo súper importante, hermano. Tú y yo necesitamos tener una relación íntima con Dios. No te esperes o no nos esperemos a que el pastor vaya y él ore por mis necesidades. A que si no es el hermanito ungido, entonces la oración no funciona. Por favor, tenemos nosotros que pensar y tener bien claro que la relación es con Dios. Porque el día que tu templo se cierra, el día que tu pastor no te puede saludar en la iglesia, el día que tu pastor o tus líderes te fallan, ¿sabes qué hacemos? Buscamos el becerro de oro. Porque no hay una comunión con Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado y mirado, hermanos, que van y vienen de iglesia en iglesia porque no era lo que ellos querían? Porque el pastor era muy soberbio, porque el pastor no convivía, porque la pastora era muy enojona, porque los hermanitos hacían cara. Uy, es que el de la alabanza no daba testimonio. Y la gente se va, pero se va con un corazón herido y se va de Dios. ¿Qué pasa aquí? No había una relación con el Señor. Cuando el ser humano nos falla o está ausente, como en este caso, es fácil que nosotros convirtamos nuestros becerros de oro. Y entonces tenemos nuestro becerro de oro Netflix, Prime, videojuegos, la tele normal, algunos incluso ya el alcohol, el cigarro, el pleito, el sexo, la comida, que en este tiempo creo que es una de las que más, todas estas cosas, entre muchas otras, el dinero, el trabajo, la escuela, el cansancio, el dormir, la cama, todas estas cosas se convierten en nuestros becerros de oro. Ya no solo está Dios y Moisés. Ahora que yo no puedo palpar a mi Moisés, entonces antepongo a otro. Y cada vez Dios está más lejos. Cuando Moisés baja y ve esto, les dice, bueno, ¿qué les pasa? O sea, estoy yo allá, están viendo que está la nube, que estoy con Dios, y ustedes no podían esperarse 40 días, no podían esperar la cuarentena. Tú y yo debemos en este tiempo redoblar nuestras fuerzas para tener comunión con el Señor, para que cuando todo esto se termine, no nos demos cuenta que habíamos puesto un becerro de oro. En fin, no obstante esta situación, continúan. ¿De esto qué ocurre? Bueno, pues que el Señor dice que todos ellos, todos los que participaron en esto, todos los adultos, no entrarán a la tierra prometida. Y gracias a esa cosa que ellos hicieron, el pueblo de Israel tuvo que rondar 40 años, no 40 días, 40 años en el desierto. Y en el transcurso de esos 40 años, llegan a otro momento importante. Vete a Números 21. 4:9 vamos a leer. Para variar, el pueblo de el Señor actuó de manera incorrecta. Y entonces, ¿qué dice aquí? Permíteme. Y entonces dice aquí, en el versículo 5 de Números 21, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado en contra de Jehová y contra ti. Ruega a Jehová, o sea, no rogaron ellos, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, el pastor, el líder, dice, y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la asta
Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ya, no hay como más que contar aquí. Cuando ocurre esto, ellos son mordidos, miran a la serpiente y sanan. ¿Por qué? Porque la serpiente es un tipo, es un ejemplo de Jesucristo, ¿ok? Nosotros caemos, nosotros lastimados por el enemigo, nosotros caemos, pero si volteamos a ver a Jesucristo, nosotros tenemos salvación, nosotros tenemos sanidad, nosotros tenemos restauración, amén. Pero aquí, ¿qué hace el pueblo de Israel? Vuelve a idolatrar ahora a la serpiente. Ya no es un becerro de oro, ahora es una serpiente de bronce. Y olvidan que esa serpiente solamente está ahí. O sea, es una figura nada más. Que el que hace la obra es Dios. Y sabes, eso ocurre hoy en muchos lugares, que los templos están cerrados. La gente está triste porque el templo está cerrado y se siente apática porque el templo está cerrado. Y resulta que el templo es como la serpiente, solamente es una figura, es un lugar. Aquí el que importa es Dios. No importa si el templo está cerrado, lo importante es que hay alimento espiritual, lo importante es que oremos juntos, que oremos como familia y que hagamos las cosas que agradan. De lo contrario, el templo, nuestros pastores, nuestros líderes, los hermanitos, todo, los de la alabanza, todo se convierte en idolatría, ¿sabes? Y cuando eso ocurre, algún día nos van a fallar y nosotros, ¡pum!, hasta abajo. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está cimentada en el Rey de Reyes, Señor de señores. Así es que nosotros tenemos que ponernos las pilas, tenemos que ubicarnos en este contexto y ser diferentes. No seamos como Israel, más bien vamos a ser como Daniel. Y sí, vamos a aprovechar Daniel porque yo quiero pensar que tú miraste en la clase que Darinka dio para los pequeñitos el fin de semana y habló justamente de Daniel en el foso de los leones. Y bueno, ¿quién es Daniel? Pues este muchacho, cuando es llevado en cautiverio para, para otro pueblo, él y sus amigos tienen una acción totalmente diferente al resto. Dice la palabra que él era de buen parecer y que era un muchacho sano y inteligente. Y entonces ellos son apartados para actividades exclusivas que tenía el rey para ellos, y a ellos se les da de comer el banquete que se le daba al rey, pero resulta que en ese banquete iban muchas cosas que no comía el pueblo de Dios. Y entonces muchos dijeron, bueno, pues que las carnitas, pues que adelante. Lili, bájate de ahí. Lo siento, es que si no se me iba a caer. Eso no. Y muchos podían decir, que una cervecita, bueno, pues al pueblo que fueres, haz lo que vieras. Y aquí, pues ni quien nos mire, ¿verdad? Pues salud, vamos a entrarle. Que esto, cosas que ellos no debían comer, y empezaron a hacerlo. Pero Daniel y sus amigos dijeron, no. Y entonces el guardia les dice, mira, si tú te empiezas a poner mal, muchacho, al que van a regañar es a mí. Y él bien firme le dice, no te preocupes, porque vamos a estar bien y vamos a estar más sanos. Y así es, a los 15 días ellos estaban aún mejor que los demás. ¿Por qué? Porque fueron fieles. ¿De qué nos habla de esto? Que esta dieta que ellos hicieron es un ejemplo de apartarse de las cosas del mundo. Ellos dieron testimonio del Señor. Ellos dieron testimonio de lo que es bueno y de lo que es recto delante del Señor, y ellos se apartaron. ¿Ok? También nos habla más adelante que Daniel era un hombre de oración. De hecho, por eso pues es llevado al foso de los leones, ¿verdad? Porque era algo que estaba prohibido, y él fue un hombre de oración, un hombre que adoraba al Señor. No importaba que el templo estuviera súper lejos, no importaba que ni siquiera estuviera en el pueblo, no importaba que no estuvieran sus papás, que no estuvieran los sacerdotes, no importaba nada de eso, porque él tenía una relación con Dios. Él podía haber hecho lo que quisiera, nadie de su parentela se iba a enterar. Ni siquiera él podía haber dicho, ni siquiera estaba yo en el templo, ¿cómo iba yo a hacer sacrificio a Jehová? Y a él no le importó, aunque él estuviera lejos, él hizo todo lo recto delante del Señor. Y es más, él puso sus dones delante del Señor para servir a otros. Y no fue una cuarentena nada más, fue muchísimo tiempo, fue toda una vida viviendo fuera. Ahora, aquí es lo que nosotros debemos hacer. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Como el pueblo de Israel o como Daniel? Porque nosotros debemos tener un testimonio de que nos hemos apartado de lo mundano,
Debemos tener un testimonio de nuestro amor por el Señor. Híjole, ahorita qué complicado es, y ya lo había tocado mi esposo y el pastor, y bueno, se ha estado hablando del tema. Qué complicado es, por ejemplo, estar lejos de lo malo teniendo el internet a la mano. Uy, Dios mío. Y con tanto tiempo libre, y con la desesperación, y con la angustia, y con tantas cosas en la cabeza, uno busca fugas. Qué fácil es explotar y pelear en casa. Yo el otro día me quedé sorprendida. No, sorprendida no, porque... ¿Cuál es la palabra correcta? Entristecida. Bueno, no sé cómo me quedé, pero me quedé, ¿no? Que decía una hermana que en este tiempo, cómo han aumentado los casos de solicitud de divorcio, de demanda de divorcio. Y hoy podemos escuchar que muchísima gente no se soporta con su pareja y que están en una situación complicada, que los papás ni siquiera saben cómo controlar a sus hijos, cómo invitarlos a hacer la tarea y demás, porque no se conocen. Y en lugar de ver este tiempo como, oh, estamos encerrados, tenemos que verlo como qué privilegio, que hoy tenemos la oportunidad de estar encerrados, de tener intimidad como familia, de conocernos, de disfrutarnos, porque a ti y a mí no nos ha faltado el sustento. Y si en algún momento te falta, si tú levantas la mano, sabes que tienes una iglesia que a distancia, pero que te va a suplir, que aunque estén lejos, que aunque no se puedan ver, el pan no te va a faltar, y tú lo sabes muy bien, ¿cierto? Entonces debemos confiar en el Señor, debemos dar testimonio, y es algo que no nos vamos a cansar de hablar de ello. Debemos ser personas de oración constante, porque eso es lo que nos va a fortalecer. Personas que adoran al Señor. Ya decía en un devocional un día Manuel, pon tus alabanzas. Yo veo que diario están compartiendo alabanzas. Ponlas, piensa en el Señor, ora en el Señor, pero también pon tus dones a su servicio. No te quedes como que, híjole, bueno, pues yo estaba en la entrada, pues yo soy Ujier y ahorita pues como que no hay a quien recibir en la iglesia, pues ya me echo a la concha. No, hermano, ponte a capacitarte, ponte a leer, ponte a estudiar. Si hay alguien a quien puedas ayudar, ponte a orar por los demás, pon ahí en tu Facebook, ya que andamos mucho por ahí, y yo me rifo y me pongo a orar. Es decir, tenemos muchas cosas por hacer, aunque estemos en cuarentena. Porque el acceso a la presencia de Dios para nosotros es total, ya no hay impedimento. ¿Y sabes por qué no lo hay? Simple y sencillo, porque el día que Él murió en esa cruz, dice la palabra que el velo se rasgó. En el momento en el que el velo se rasga, nosotros tenemos acceso total a la presencia de Dios por amor del nombre de Jesucristo, ¿ok? Entonces yo te invito a que nosotros fortalezcamos esa relación con el Señor, que sea de tal manera que con Jesús nosotros tengamos convicción, no como el pueblo de Israel, que seamos como Daniel. Como tú sabrás, tal vez algunos de nosotros, de los que estamos en la iglesia, de los que hemos estado en la iglesia, venimos de un grupo en donde está... La base es Alcohólicos Anónimos. Y entonces, rápido, en Alcohólicos Anónimos, lo primeritito que te enseñan es a derrotarte ante tu enfermedad. Y entonces tú eres alcohólico y te dicen, mira mi rey, tú no puedes así, ni este charquitito, porque a ti te hace daño. Porque tú no puedes. Porque tú te tomas este charquito y después de este sigue y sigue la botella completa. Tú eres alcohólico, tú estás enfermo. Lo mismo con la droga, lo mismo con la comida en el caso de comedores compulsivos, lo mismo con relaciones con codependientes, lo mismo con la ira, con la lujuria, con la avaricia. O sea, a ti te dicen, esta situación, esta emoción, esta enfermedad está desbordada y tú no la puedes contener. Y lo primero que tienes que hacer es derrotarte y entender que tú no puedes. Y entonces esto lo vamos a tener detenido. Y cuando tú te derrotas, entonces tú luchas contra eso y tienes que agarrarte de ahí, ¿no? Y entonces en el grupo siempre hay un lema muy famoso que dice, si faltas a tus juntas, no preguntes por qué recaes. Y es verdad, tú miras que un alcohólico empieza a faltar, empieza a dejar de ir por X, Y, Z, cuando menos te das cuenta, ya anda mal, ¿no? Si no se fue a la tomadera, por lo menos anda vuelto. ¿Por qué? Porque te enseñan a derrotarte, y esto lo hacemos lamentablemente en la carne. Y no estoy hablando mal del grupo, no, estoy hablando mal de nuestra mentalidad. Te derrotas, pero en la carne. ¿Cuál es la diferencia entre haber estado en AA y hoy ser cristiano? La diferencia se llama convicción.
porque hoy yo no hago las cosas porque no me place, porque amo a mi Señor y quiero honrarlo, pero sobre todo porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que nos da fuerza y convicción. Pongo un ejemplo. Cuando tú te casas, pues con la pena, tú ya no le perteneces a nadie, mirar de reojo a otra persona, porque tú le perteneces a tu esposo o a tu esposa. Y entonces tú tienes una de dos, agarrar y decir, híjole, pues esta muchacha, este muchacho, no puedo, no, como que no se puede. Bueno, eso es estar derrotado ante tu situación, es decir, no puedo. Pero otra cosa muy diferente es decir, ¿sabes qué? No, porque yo amo a mi esposo o a mi esposa, yo lo respeto y yo no voy a hacer nada que le lastime por amor. Eso es convicción. En los dos casos hay fidelidad, pero es por obligación o por convicción. Así es con Dios. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu convicción? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Una obligación o una convicción? Si tú te das cuenta que hay una obligación, es tiempo de que empecemos a tener comunión con Dios. Y si te das cuenta que realmente es por convicción, es tiempo de que nos esforcemos aún más, que amemos aún más al Señor, que lo honremos, que tengamos ese testimonio, que seamos gente de oración, que seamos personas que adoran al Señor, que pongamos en práctica nuestros dones, así como Daniel. No importa si estamos en cuarentena, no importa, porque Dios es el mismo que está en el templo que el que está en tu casa. Entonces yo te animo a que nos esforcemos, a que seamos valientes, a que maduremos y que el día que el templo se abra nos gocemos porque nos vemos todos y no digamos, por fin vamos a ir a donde sí está Dios, porque Dios tiene que estar aquí en tu familia. Amén. Pues que el Señor los bendiga un montón. Les mandamos un abrazo desde León. No se pierdan el día de mañana el otro devocional. Y a las 8 de la noche nos vemos en Zoom para orar. Si tú no estás en el grupo de WhatsApp y te quieres unir a la oración, déjanos un mensajito aquí en los comentarios para poderte agregar. ¿Sale? Bendiciones, hermanos. Gracias.